Este es el panorama a esta hora en Bogotá. Eran las 7:34 de la mañana cuando un fuerte movimiento sacudió buena parte del país. En Bogotá, entre quienes tuvieron que evacuar se encontraba el jefe de producción de Teleislas, Freddy Williams. Su testimonio nos permite contar desde adentro los minutos de incertidumbre que también vivieron isleños que se encontraban fuera del archipiélago, mientras con el paso de las horas comenzaba a conocerse la dimensión de la emergencia. Sobre las 7:30 de la mañana fuimos sorprendidos en buena parte del país, en mi caso particular en la ciudad de Bogotá, por el temblor de 7.4 grados en la escala de Richter. Los primeros movimientos telúricos generaron, por supuesto, pánico. En primera medida, pues tratar de mantener la calma, pensar en lo que se debe hacer en ese momento, tomar elementos personales y acudir hacia la ruta de evacuación establecida, en este caso en el hotel en el que estoy hospedado. Escaleras abajo, entre voces de personas que intentaban salir del edificio y la incertidumbre de no saber qué estaba ocurriendo, Williams logró llegar al exterior del hotel. Para entonces, el Servicio Geológico Colombiano ya ubicaba el epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento registrado a las 7:34 de la mañana fue reportado inicialmente con magnitud de 6,7 y posteriormente actualizado a 7,4. El SGC lo señaló como el terremoto de mayor magnitud registrado en el país durante la última década. En cuestión de minutos, correr bajo las escaleras, escuchar las voces de otras personas también tratando de evacuar, preguntando por qué piso vamos, como que entre más corres, más lejos está, digamos, el primer piso y la salida para lograr estar fuera del hotel. Fueron momentos de pánico, pero por fortuna y gracias a Dios, en comparación con otras ciudades, posterior a los reportes que se fueron viendo, pues en Bogotá no pasamos de vivir el susto. Pero mientras en Bogotá para muchos todo terminaba en el susto y la evacuación preventiva, en el occidente del país comenzaban a aparecer las primeras imágenes de la emergencia. Edificios colapsados, fachadas destruidas, personas atrapadas y organismos de socorro buscando entre los escombros. El balance preliminar más reciente reporta al menos 47 personas muertas, 18 en Pereira, 2 en Manizales y 27 en el Valle del Cauca. En Cali, las autoridades informaron sobre personas atrapadas en al menos 19 edificaciones colapsadas. Las cifras continúan en verificación y podrían cambiar con el avance de las labores de búsqueda y rescate. El gobierno nacional, en cabeza de los ministros de Vivienda, de Interior y del director encargado de la UNGRD, está atendiendo directamente aquí en las oficinas, en la sede de la UNGRD, la situación producida por el terremoto que tuvo lugar en San José del Palmar. Los departamentos más afectados, que son, de acuerdo con los reportes preliminares, el departamento del Chocó con 9 municipios, Caldas con 8 municipios, Valle del Cauca con 2 municipios, Risaralda particularmente con 2 municipios y Quindío, básicamente también con varios municipios. La respuesta a la emergencia se concentró en las zonas con mayores afectaciones. El gobierno dispuso la activación de grupos de búsqueda y rescate, mientras autoridades locales continúan el reconocimiento de daños. Las consecuencias también alcanzaron la movilidad aérea. Las operaciones fueron suspendidas en aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, mientras se realizaban inspecciones. En este momento se activaron 4 grupos USAR de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín, que son los grupos de rescatistas que van a colaborar y que van a atender la situación en las regiones más afectadas. El terremoto también marcó las primeras horas del nuevo gobierno nacional. El presidente Abelardo de la Espriella informó a través de su cuenta de X que asumió directamente la atención de la emergencia y ordenó instalar un puesto de mando unificado para coordinar la respuesta y la atención a los damnificados. De la Espriella solicitó además un reporte detallado sobre los daños y las necesidades más urgentes y anunció su desplazamiento hacia una de las zonas afectadas. No están solos. Fue parte del mensaje del mandatario mientras avanzaban las operaciones de búsqueda. Para Freddy Williams, como para otros isleños que esta mañana se encontraban lejos de San Andrés, el terremoto se vivió a cientos de kilómetros de casa. En un caso quedó el recuerdo de la carrera por las escaleras, las voces de quienes evacuaban y el alivio de saberse a salvo.
En otras regiones, sin embargo, las horas siguientes siguen marcadas por la búsqueda entre escombros, el conteo de daños y la espera de familias que todavía guardan noticias. El país permanece bajo vigilancia ante posibles réplicas, mientras las cifras de esta emergencia continúan actualizándose. Y a esta hora nos conectamos con nuestro jefe de producción, Freddy Alberto Williams, para conocer más sobre este suceso. Así es, Freddy. Buenas tardes. Cuéntanos a qué horas exactamente se sintió el sismo. Buenas tardes, Lisa, Michael. Buenas tardes para los televidentes. Sobre las 7:30 de la mañana, los colombianos en buena parte del país nos sorprendimos por este sismo que sacudió a gran parte del país. Momentos de pánico, angustia, fueron los que se vieron con el despertar del día de hoy. Bueno, Freddy, just for our community, precisely how was that process of evacuation and what the people around you were used to saying in this situation? Well, in first instance, Michael, Lisa, and the audience, the first thing you think is the flow of the pan, in my case, the flow, and you ask yourself if you want to get to the total building. And then, well, for instance, I get up, take up Mr. Yola and the key to the room right there. I put down Mr. Files and I run out to the evacuation door and start from downstairs. And just looking at the number at the floor to see how you're coming down and how far you're still from the first floor. And then I think I was the first person to start, and then following me, I hear people coming down asking like, which floor with the pan, which floor with the pan? But still I never did see nobody. When I get to the first floor and I try to open the door, well, still I couldn't get it open. So it had like one special button that you have to press. So after several hours here, like someone that worked here in the building also was amongst us. And then to us, well, we have a little tranquility, he knows how to get it open, and he was the one who pressed the button, and finally we get to exit from the building. But really, it was very tension, a lot of tension. You're worried, you think about your family, you think about your life, everything like in just seconds, and you're trying to run to save yourself. I can think of this very stressful moment. Freddy, y cuéntanos si se han sentido réplicas y de pronto si se podía decir cuál ha sido o cuál fue el momento más estresante de este momento. En el caso particular, en Bogotá se sintió una leve réplica después, digamos, del principal. Justo yo había vuelto a mi habitación después de estar por fuera y apenas llegué ahí empecé a sentir nuevamente como la réplica y volví a bajar. Tomé el riesgo de tomar el ascensor, bajé y posteriormente también de los otros edificios en los alrededores estaban volviendo a evacuar. Pero los momentos más tensos, por decirlo así, como lo relataba en inglés, fue el momento mismo cuando los primeros movimientos. En principio fueron leves y yo sentía y yo decía, bueno, después yo sentí otro sacudón como de la cama pegar contra la pared y fue cuando yo me sobre la cama, reaccioné y dije, sin embargo, no se había encendido la alarma, digamos, del hotel, entonces creó un poquito de confusión porque ¿está hablando o es cosa mía? Porque no escucho la alarma. Entonces, después ahí sí volví a sentirlo ahí sí más intensamente y fue cuando me paré de la cama, me puse mi chanclas, con mi cédula, llave de la habitación del hotel, sin chaqueta y sin más, salí a correr hacia las carreteras de evacuación habilitadas, a bajar corriendo, tratando a lograr salir. Básicamente, contando y mirando a mientras bajaba las escaleras, yo era como el primero en realidad en coger las escaleras desde un octavo piso y posterior empezaba a escuchar que otros huéspedes venían detrás, estaban, ¿en qué punto vamos? Finalmente llegamos hacia la puerta, pero no logramos accionarlo para que trabajadores llegó hasta el punto y yo sé cómo abrir acción botón
y logramos evacuar. Vimos progresivamente como de los otros edificios colindantes, también trabajadores y huéspedes empezaron a evacuar, porque hay que decir que Bogotá pues, es una ciudad madrugadora donde las personas despiertan y salen a trabajar desde muy tempranas horas de la mañana. Entonces ya habían personas que estaban literalmente en sus trabajos, y en el caso de nosotros como huéspedes de hotel que aún seguíamos descansando y que fuimos sorprendidos por el sismo de 7.4. Bueno, perfecto, Frei, muchísimas gracias. Pero antes de despedirnos, Frei, ¿ha podido comunicarse con algunos familiares que han mencionado, tal vez con algunos que se encuentran en otros puntos del país frente a esta situación y que podríamos también comunicarles aquí a la comunidad insular? Sí, en estas situaciones, pues la reacción debe ser rápida. Una vez que evacué, lo primero es la familia, posterior con otros integrantes. Pues una diligencia propia todos hice como también pues parte de empezaron los reportes en otras ciudades también se había sentido fuertemente muy de hecho tuvieron más afectación que en Bogotá, porque pues hay que decir todo, nosotros, a pesar de que lo sentimos bastante fuerte, pasamos del susto, pero aquí no hubo mayores daños materiales, vidas humanas, mientras que en otras ciudades, por el transcurso hora, ya crece la calma. Y en Bogotá, de todas maneras, creía que todos están cierta alerta a la eventualidad de réplicas Bueno, Frei, tuvimos un ligero inconveniente de conectividad, pero de cierta manera logramos entender que pudo haber un momento de comunicación con familiares. Se conoció la situación en algunas ciudades para precisamente a darle una voz de aliento a las familias aquí en el territorio insular. Muchísimas gracias, Frei, por esta información desde el lugar de la noticia, desde la capital colombiana. Y es que precisamente en torno a esta situación, mucha atención, porque la alcaldía de Providencia, de cara a que se encuentran algunos de los conciudadanos en la ciudad de Pereira, donde fue una de las ciudades más afectadas por este sismo, ha sacado un boletín de prensa en estos momentos que dice que desde la administración municipal se quiere informar a los padres de familia de los universitarios que se encuentran en la ciudad de Pereira, que la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, Ingrid Bernal, ya logró comunicarse con todos los estudiantes para confirmar que se encuentran en buen estado. Así que esto también se suma al parte de tranquilidad para aquellos que aún se preguntan qué ha sucedido con sus familiares en el interior del país, y precisamente en una de las ciudades que más se ha visto perjudicado por este sismo, que tuvo como epicentro en el territorio del Chocó. Así es, Michael, y continuando con la noticia del día, es momento de saber cómo vivieron este sismo de magnitud 7.4 los isleños que están radicados en diferentes partes de Colombia.